Parte 4. Ainz, Aura y Mar estaban comiendo por la mañana. Por supuesto, como Ainz no podía comer, en realidad eran solo Aura y Mare los que comían. No eran solo los platos, que resaltaban los sabores de los ingredientes, los que los elfos oscuros les habían proporcionado. También había cosas de Nazarick que Ainz había puesto en su inventario y traído aquí con ellos. Después de cada bocado de los platos que los elfos oscuros les habían proporcionado, Aura y Mar escribían sus impresiones sobre el mismo en el papel que tenían al lado, luego las mostrarían a los intelectuales de las distintas razas de Rantel y las investigarían. Sin embargo, de momento no habían hecho ni un solo descubrimiento sorprendente, incluyendo cosas de valor monetario. No sabían qué pasaría con su relación con esta aldea en adelante, pero no parecía haber ningún material que pudiera servir de base para establecer relaciones comerciales beneficiosas. La razón por la que Aura y Mar estaban anotando sus impresiones respecto a la comida después de cada bocado, era que, cuando les preguntaran sobre ella, incluso Ainz pudiera responder. Sin embargo, solo había un problema: al estar acostumbrados a la comida de Nazarick, los refinados paladares de Aura y Mare no tenían buenas impresiones de la cocina de los elfos oscuros. Pero los únicos que podían decir "no sabe bien" a las personas que la preparaban, serían personas que no tenían en cuenta los sentimientos de los demás, personas que querían empeorar su relación. En otras palabras, y por el bien del argumento, los niños. Por lo tanto, la comida tardaba mucho tiempo en terminarse. Tomaban un bocado, lo masticaban, levantaban las cejas y luego escribían sus sinceras impresiones. Después, Ainz hojeaba el cuaderno en el que habían escrito, fruncía las cejas y finalmente escribía una impresión más halagadora. Escribir cada vez los ingredientes son frescos difícilmente podría considerarse una impresión adecuada. Por eso, era necesario cambiar las palabras aunque fuera un poco. Cuando terminaron de escribir sus impresiones, que eran tan minuciosas que, si tuvieran un diccionario de sinónimos a la mano, habrían empezado a hojearlo de inmediato, Aura y Mar estaban agotados. Parecían haber participado en un concurso de comida. Precisamente porque sabía lo duro que había sido su trabajo, Ainz les dijo: "Gracias por su duro trabajo". Al oír la voz de Ainz, los dos pusieron el rostro rígido. "No, este tipo de cosas no son nada, ya sabes, tío". Sé correcto. Porque comimos y escribimos nuestras impresiones. No, era tal y como había dicho Mare. Sin embargo, no había manera que pudiera decir cosas como "sí, tienes razón" o "exactamente", ya que poseía un cuerpo que no podía comer. El duro trabajo que ellos habían realizado fue por el bien de Ainz desde el principio. Incluso si esos dos, que eran niños, dieran sus sinceras impresiones, no sería, probablemente, un problema tan grande. El único para el que habría sido un gran problema sería para Ainz. Si Ainz fuera capaz de comer, no tendría que haber hecho que ellos se devanaran tanto los sesos. Nunca sería suficiente, no importaba cuántas veces les diera las gracias. Aunque, si declarara su gratitud una y otra vez, los dos probablemente se sentirían agobiados por él. Por eso, Ainz no dijo nada más y le preguntó sus impresiones sobre la comida. Aquellas sinceras impresiones eran las mismas para ambos, siempre eran las mismas. Dicho esto, tenía que saberlo por si acaso. Quizá deberíamos haberles ofrecido comida bien condimentada desde un principio y decirles que comemos este tipo de comida. Si lo hubiéramos hecho, podrían haber intentado preparar el mismo tipo de plato. Puede que lo hayan hecho. Mientras ladeaba la cabeza desconcertada por sus propias palabras, Aura continuó: "Solo espolvorear la sal sobre la carne cuando se hace sencillo y no es una mala idea, pero quizás su método para preservar la frescura no sea perfecto. El sabor de la carne persiste en la boca, ¿verdad? Creo que hay personas que incluso dirían que está bien, pero a mí no me gusta mucho, ¿sabes?". Había transcurrido bastante tiempo desde que llegó a esta aldea, pero la forma de hablar de Aura seguía siendo incoherente después de todo. "Estoy de acuerdo. Es un poco extraño asterisco punto. Nota RW. En la versión inglesa, se usa la palabra gamey, que cuando se usa para describir carne, significa que ésta tiene un sabor extraño, ni bueno ni malo, pero un sabor que no es típico de la carne. Al no tener una traducción en español como tal, decidí traducirlo como extraño punto. Ya veo. Las verduras no están nada mal, pero no tienen mucha dulzura en ella y la amargura o la acidez serían las primeras cosas que se notarían. Podría recomendarles a la gente que le gusta ese tipo de cosas, pero... me pregunto, ¿no podrían hacer condimentos a base de fruta?
Quiero un poco de aderezo. Ya veo. Después de todo, era lo mismo de siempre. Entonces, lo siento, pero ¿podrían mostrarme lo que escribieron? Cuando vio lo que habían escrito, comprendió lo mucho que habían trabajado para elogiar la comida. Realmente apreció su duro trabajo. Heinz bajó la cabeza hacia los dos en su mente. Tras hojearlo brevemente, tampoco es que hubiera mucho, y tratar desesperadamente de recordarlo todo, Heinz les devolvió el cuaderno. Con esto, sus preparativos matutinos habían terminado. Lo siguiente que debía hacer era dirigirse a la oficina. Está bien. Ya es hora, así que voy a salir. Creo que hoy también llegaré tarde a casa, así que, ¿podrían adelantarse y comer sin mí? Los dos respondieron al unísono. Justo entonces, Heinz notó que Aura parecía tener algo que quería decir. ¿Qué pasa, Aura? ¿Hay algo que te preocupa? Oh, sí, así es, tío. Hoy también irá a aprender a preparar medicinas. ¿Verdad? Así es, exactamente. Hoy me enseñará a preparar medicina, que es un tanto más difícil. Usé Portal para ir y preguntarle a Anfirea sobre el nombre de la medicina, pero me dijo que ni siquiera él lo sabía. De verdad, habría sido más rápido si pudiéramos usar mensaje, pero... Heinz dejó escapar un suspiro. Bueno, si consideramos que los enemigos de Nazarick podrían estar usándola, tal vez sea mejor dejarlos como están. ¿Está realmente bien hacer eso? Al cambiar el tono de voz de Aura, Heinz también cambió el suyo para coincidir. Si esta era una pregunta que ella hacía como guardiana de piso, entonces, también era necesario que Heinz respondiera como gobernante de Nazarick. No lo sé. Pero no tengo intención de hacer esa medicina, porque si las hierbas medicinales que requiere también existen en Yggdrasil, fracasaré por completo. Lo mismo ocurría en el ámbito de la cocina. Como Heinz no tenía la habilidad requerida, no podía usar hierbas medicinales, reactivos alquímicos u otras cosas para hacer medicina en Yggdrasil. Pero, utilizando la tecnología de este mundo y las hierbas medicinales exclusivas de este, podía fabricar medicinas. Por lo tanto, cuando recibía instrucciones del farmacéutico, tenía que preguntar primero qué tipo de hierbas medicinales estaban utilizando. Sin embargo, realmente hay muchos misterios. No puedo utilizar las hierbas medicinales de Yggdrasil, pero ¿qué pasaría si se cultivaran en la tierra de este mundo? ¿Serían juzgadas como propias de este mundo? ¿O no funcionaría? Probablemente, lo segundo, creo. Probablemente tengas razón. Entonces, ¿qué pasaría si su eficacia disminuyera? No es cierto que la eficacia de cualquier hierba medicinal que se cultive en un campo hecho por el hombre, disminuye. Según Firea, la razón por la que no se hacen campos de hierbas medicinales en Errantel y otros lugares, es debido al suelo, o a la insuficiencia de nutrientes. Dijo que los efectos eran débiles. Sin embargo, parece que esa es la razón por la que él estaba realizando experimentos haciendo un campo de hierbas medicinales en medio de ese bosque. Sí, parece que ese es el caso. Era pequeño, pero había uno en el bosque. También había un montón de troncos con hongos creciendo en ellos, así como algunos con musgo creciendo también. Recuerdo haber visto ese tipo de cosas cuando las comprobé en secreto. Realmente es muy difícil acercarse en secreto a esa aldea, dijo Aura con seriedad. Los goblins bajo el control de Henry montaban guardia en una amplia zona alrededor de Villa Carne. En particular, parecía haber un ser llamado Goblin Trampero. A diferencia de las trampas de tipo daño, las trampas de tipo alarma colocadas por el Goblin Trampero eran más difíciles de descubrir. Pero, en caso de que no haya suficientes nutrientes, entonces creo que solo tenemos que usar ítems y hacer que Mare trabaje duro en ellos. Al recibir las miradas de los dos, Mare se encogió. Bueno, verás, no creo que sea algo que no pueda hacer, pero pienso que lo que realmente puede ser necesario son los nutrientes en la tierra. Por supuesto, lo hago en secreto por la noche en el jardín de hierbas medicinales del gremio de aventureros de Errantel, pero también tengo la sensación que no sirve de mucho. Aunque parecieran iguales, cuando intentaron hacer pociones con las hierbas medicinales del campo del gremio, se produjo un resultado preocupante. Había indicios de que el efecto era ligeramente inferior. Fue porque había una sobreabundancia de nutrientes por lo que hacía Mare. ¿Una coincidencia? ¿Faltaba algo más? ¿Existía una magia adecuada para el cultivo de hierbas medicinales? Como había muchos elementos que podían ser la causa del problema, aún no habían obtenido una respuesta.
Aunque hayan pasado varios años desde que llegamos a este mundo, realmente, hay muchas cosas que aún no comprendemos, sí. Ese sí punto. Cada vez que su banco de conocimientos crecía, cada vez que descubrían una cosa que no entendían, los misterios de este mundo crecían como si estuvieran conectados. Heinz no sabía si se podía decir que eran afortunados o no, pero la única cuestión que quedaba por resolver era si tenían una alta prioridad. Como resultado, se acumularon las cosas que no habían investigado y las dejaron para más adelante. Si pudieran dejárselo en manos de los sirvientes o los monstruos invocados, podrían resolverlo rápidamente, pero, por desgracia, los sirvientes y los monstruos invocados no podían hacer una parte de los experimentos. Heinz había considerado que, como mínimo, los experimentos debían ser realizados por seres que hubieran sido creados de la misma manera que los NPCs o los jugadores. Sin embargo, si ese fuera el caso, incluso si Heinz, un jugador, y un NPC tuvieran que hacer las mismas cosas, podría haber diferencias en los resultados. Si creía que era necesario investigar algo, necesitarían tener a Heinz, un NPC y un subordinado, 3 personas realizando el mismo experimento. Si hacemos este tipo de experimento de cultivo, podría estar bien dejarlo en manos de la gente que hemos puesto bajo nuestro control, pero los experimentos importantes y demás no pueden confiarse a quienes podrían convertirse en nuestros enemigos potenciales en este mundo. Y si ese fuera el caso, significaría que solo deben ser ejecutados por aquellos que provienen de Nazarick, pero no tenemos esa clase de libertad de acción en términos de personal. Es algo problemático. Entonces, eso significa que mientras estamos en guardia a fin de que las tecnologías de otros países no hagan avances, solo mejoraremos la tecnología en Nazarick para beneficiarnos. Fue problemático, pero no cabe duda de que, si lo dejara en manos de Albedo o de Miurgo, ellos podrían encargarse de una manera u otra. Esos dos son inteligentes, después de todo. O más bien, por tratarse de esos dos, existía la posibilidad de que ya lo estuvieran abordando, así que podría ser una preocupación innecesaria por su parte. Por el momento, probablemente solo tenía que plantear la problemática. Al igual que la última vez, lo único que tendría que hacer es crear un monstruo invocado, anotarlo y echarlo en el buzón de sugerencias. Si hacía eso, podría evitar el peligro que pareciera que, recién se da cuenta ahora de eso. Ups. Mierda. Ya es hora. Bueno, me voy entonces. Más rápido de lo que pudo ver a los dos asintiendo, Ain salió volando de su árbol elfo prestado. Como era de esperar, no había forma que llegara tarde. Incluso en su anterior vida laboral, no había llegado tarde ni una sola vez por muy absorto que estuviera en Yggdrasil, por ejemplo. Deprisa, deprisa. Una luz brilló en el rostro de Ains. Los rayos solares que caían a través de los ligeros resquicios que dejaban las gruesas ramas de los árboles, le indicaban que hoy volvería a hacer buen tiempo. Cuando el sonido de los pasos de su amo dejó de ser audible para Aura, ésta finalmente habló. De alguna manera, ahí, Aura suspiró. Cuando estaba a solas con Mare, le resultaba imposible seguir actuando. Esto era malo. En ese punto, Mare no estaba actuando realmente como lo hacía. Eso es un poco injusto, ¿no? Aura le dirigió una mirada de reproche. ¿Qué pasa, One-chan? ¿HM? Nada en absoluto. No es nada, de acuerdo, no era como si algo fuera a cambiar por descargar su ira contra él. Aura recobró el control de sí misma y dijo lo que intentaba decir hace un momento. El tío parecía que de alguna manera se estaba divirtiendo, ¿no es así? Mare asintió con la cabeza. Para Aura, ese punto era algo que realmente no entendía muy bien. HNNNGH, gimió ella. Ladeó su cabeza mientras hacía una pregunta. En todo caso, desde que llegamos a esta aldea he estado yendo a la casa del farmacéutico jefe todos los días, pero me pregunto si tiene algún valor llegar tan lejos. Me pregunto. Pero, ¿sabes? Ya que incluso yo no puedo lanzar hechizos druídicos que hagan uso de estos árboles, tal vez ellos también hayan desarrollado productos farmacéuticos de forma independiente, ¿verdad? Ya que ese inteligente tío nuestro lo considera interesante, podría hacerlo, pero, en este tipo de aldea rural, resulta un poco difícil de creer, ¿no es así? En primer lugar, la magia que hace uso de estos árboles, no es estrictamente la que no se puede utilizar. ¿Será que? Si se tratara de otra persona, podría ser capaz de usarlo, pero tengo la sensación que es como la magia doméstica en mi caso.
Probablemente sea magia élfica que se desarrolló de forma independiente en este mundo. Pero, aún así, si el tío va allí todos los días, sería absolutamente valioso justo por eso, ¿verdad? Era un argumento sólido que la dejó sin palabras. Bueno, supongo que probablemente sea eso. Aura miró al techo y luego volvió a mirar a Mare. Entonces, me pregunto por qué el tío parece divertirse todos los días. Ese seguramente es eso, ¿cierto? Me pregunto si se está divirtiendo al obtener nuevos conocimientos, información. Ya que el tío realmente valora la información. Ah, ahora entiendo. El tío es así, ¿no? Probablemente esa es la razón por la que todo se mueve según sus planes, ¿verdad? No se trataba simplemente de que fuera inteligente. Ese mismo apego a la información, lo que podría llamarse una sed de ella, probablemente estaba relacionado con su sabiduría para ver a través de todo. Recordaba haber escuchado de Emir que él había fijado su visión 1000 años hacia adelante, pero al ver la actitud de su amo, no tuvo más remedio que aceptar que era efectivamente cierto. Nota HT, era en japonés, por lo que ahora probablemente recordaba mal o es un error de Maru. Nota RW, fue mencionado en el volumen 11, eran 10,000 años, no 1,000. A eso se refiere Itori sobre si es un error de Maru o si Aura lo recordaba mal. De los labios de Aura, se filtró un suspiro de profundo respeto y admiración. Como se esperaba de la gran persona que había reunido a los seres supremos. Para Aura, Buku Kuchagama era la más grande de los seres supremos. Ainz quedaba en segundo lugar para ella superando a Peroroncino, Ankoro Mochimachi y Yamaiko, quedaban empatados en un lejano cuarto lugar. El resto de los seres supremos eran todos unos cualesquiera. En el caso de Mare, sus tres primeros eran los mismos, pero todos los demás estaban igualados. Como se esperaba del tío. Al contrario de eso, el rostro de Aura se mostró sombrío. En lo que respecta a nosotros. Mare también tenía la misma mirada sombría. Ese sí. La información especial, la información que parece buscar el tío, no conseguimos ni una pizca de ella, y aún así, lo estamos haciendo de nuevo, ¿no? Ya no se puede evitar, ¿verdad? Incluso yo detesto volver a jugar a las casitas, pero entonces, ¿qué otra opción tenemos si dijéramos que queremos jugar a una cosa diferente? No hay forma de que perdamos, y si lo hacemos a propósito sería una molestia que pensaran que nos estamos burlando de ellos, ¿no es así? Así que, por el momento, eso significa que sería mejor para nosotros llevarnos bien con ellos. Los dos guardaron silencio. Tal y como estaban las cosas, volverían a jugar a las casitas. Sin embargo, no tenían la excusa perfecta para negarse a jugarlo, ni tampoco tenían una idea alternativa para un juego que jugar. Si no hubiera sido una orden de un ser supremo, podrían haber dicho que no se sentían bien y haberlos evitado, pero no podían hacer eso. Por el momento, sabemos que mis habilidades como domadora no funcionan con los elfos oscuros, pero eso puede ser una información que nadie ha verificado hasta ahora. Al ver aparecer una sonrisa amarga en el rostro de Mare, continuó, por cierto, los elfos oscuros de nivel 100 están incluidos en eso. Al recordar algo, Mare puso cara de asco. Bajo la luz del sol que se filtraba por los resquicios de los árboles, Ainz caminaba por un puente que colgaba de un árbol. De vez en cuando, veía a un elfo oscuro que lo saludaba. No solo eso, sino que el elfo oscuro que caminaba hacia él desde la dirección opuesta le hablaba con una sonrisa. Se dirige de nuevo hoy a la casa del farmacéutico jefe, Fiorsan. Sí, así es, respondió Ainz con suavidad. En un principio, este nombre falso no le había parecido bien, pero, aunque solo habían pasado unos días, ya se había acostumbrado por completo a él. Es vergonzoso, pero mi falta de talento está haciendo que mi maestro temporal se tome mucho tiempo y esfuerzo para enseñarme. Posee maravillosos talentos como lanzador de magia arcana, Fiorsan. Pero aún así, resultaría aún más sorprendente si también tuviera talento como farmacéutico. Ocurre lo mismo al no haber nadie que destaque como guardabosques y como druida. En una ocasión, Ainz había matado a una bestia mágica, una pitón gigante hipnotizadora que se había acercado a la aldea, utilizando magia. Este hecho le hizo ganarse el profundo respeto de los elfos oscuros de la aldea. Y lo mismo ocurría con la gente que se acercaba a hablar con él, y la que le saludaba. El respeto que se escondía en todos ellos era evidente. Me siento mejor al oírte decir eso. Me encantaría seguir hablando contigo así, pero no es que pueda hacer esperar a mi maestro temporal, así que, si me disculpas en este momento. Lo siento mucho.
Soy yo quien debe disculparse por detenerte cuando tienes tanta prisa. Intercambiando, no, no, soy yo quien. Y otras galanterías sociales, Heinz comenzó a caminar. Finalmente, llegó al laboratorio que había visitado con frecuencia estos últimos días. Mientras gritaba, siento llegar tarde, entró en el árbol elfo. No es que haya llegado tarde. Más bien, en esta aldea, la única forma de medir el paso del tiempo era la intuición individual. Por eso, aparte de los cazadores, tenían un sentido del tiempo poco preciso y casi nunca hacían promesas basadas en él. Aún así, tenían un sentido aproximado del mismo. Por lo tanto, no era como si se hubiera especificado que Heinz debía venir absolutamente en este momento. Pero incluso así, como había llegado un poco más tarde de lo habitual, él lo dijo como una forma de cortesía. De hecho, sin embargo, no es realmente tarde. Una voz le respondió desde el interior. En la familiar sala de trabajo, el farmacéutico jefe, con movimientos de mano poco familiares, colocó lentamente, muy lentamente, las hierbas medicinales trituradas en un cuenco, sin girarse para mirarlo. Heinz, al tomar asiento a su lado, cogió el cuenco lleno y lo colocó sobre la balanza. En el lado opuesto había pesas que habían sido colocadas en la balanza. Desgraciadamente, la primera vez no se equilibraron, así que Heinz repitió la tarea de cambiar las pesas en varias ocasiones hasta que finalmente se igualaron. Después, Heinz anotó la masa de las pesas en la pila de papel que había preparado. Por supuesto, favor continúe. El farmacéutico jefe, que había estado observando irritado a Heinz colocar las pesas, cogió el cuenco con las hierbas medicinales de forma brusca y las transfirió a otro recipiente. Lo hacía con cuidado, pero era imposible que sacara todas las hierbas medicinales molidas del cuenco. Un ligero rastro de hierbas medicinales, así como el jugo de haberlas triturado, permanecían en el cuenco. Al ver eso con una expresión irritada en su rostro, el farmacéutico jefe trató de transferirlas una vez más usando una espátula. De haber tenido algo así como una de goma, podría haber sido capaz de rasparlas de forma limpia, pero desgraciadamente se trataba de una espátula de madera. Pudo sacar la mayor parte, pero todavía quedaban restos en el cuenco. Uf. Esto es un dolor de cabeza, gritó el farmacéutico jefe mientras se rascaba la cabeza con frustración. Sin duda era una actitud que no había mostrado Heinz cuando se conocieron. En los pocos días que llevaba instruyendo a Heinz, se había abierto a él y ahora mostraba sin tapujos su enfado ante el método propuesto por Heinz, reaccionando de forma exagerada. En otras palabras, su reacción conllevaba la idea de que debían dejar ya esta forma de hacer las cosas. Por favor, tenga paciencia, maestro temporal. El farmacéutico jefe se giró hacia Heinz con una expresión agria en el rostro. Quizás si se tratara de una mujer o de un niño, habría surgido en él una emoción diferente. Sin embargo, incluso si un hombre, un miembro adulto de la sociedad, mostrara ese tipo de actitud, Heinz no hubiera pensando nada en particular, aunque fuera guapo, por ejemplo. No me obligues a hacer algo que es tan molesto. ¿Aprendiz temporal? No, te dije la razón antes, ¿no? Y tú aceptaste, ¿no es así? No fue como si te obligara a hacerlo, ¿verdad? En ese momento pensé que lo que decías tenía lógica, ya que es imposible que algo como un gigante esté en esta aldea. Sin embargo, lo pensé mientras dormía, y hacer que lo recordaras en tu cabeza sigue siendo importante después de todo. ¿Por qué no puedes medirlo bien tú mismo más adelante, cuando hayas vuelto a la ciudad? Quizá estaba perdiendo rápidamente su confianza, pero la voz del farmacéutico jefe se fue apagando paulatinamente. Mientras tanto, Heinz chasqueó mentalmente la lengua. Así que se ha dado cuenta, No sabía si el acto del farmacéutico jefe de darse cuenta de eso había sido rápido o lento, pero había preferido que siguiera engañado. La razón por la que colocaban las hierbas medicinales en un cuenco fue porque el farmacéutico jefe trató de hacer que Heinz lo recordara usando sus manos y su lengua antes. Si solo fueran sus manos, aún podría engañarle si Heinz se esforzaba en manipular su ilusión. Sin embargo, saborear las cosas estaba completamente descartado. Incluso si se le dijera que entiende el adormecimiento al ponerlo en su lengua, sería imposible de cualquier manera para la sin lengua. Pero no había manera que le dijera eso al farmacéutico jefe. Por lo tanto, se inventó una excusa. Así como hay gigantes y otras razas enormes en mi ciudad, también hay razas como los enanos, que son más pequeños que nosotros. No tengo confianza en que la misma cantidad de medicina pueda curar a ese tipo de personas.
Por eso, quiero medir correctamente las dosis de hierbas medicinales utilizadas para una sola persona de la medicina que estás preparando para mí, y entonces podría preparar la medicina para cada raza teniendo en cuenta su peso corporal y otras cosas. Para el farmacéutico jefe, especializado en el tratamiento de elfos oscuros, esas fueron las palabras que le hicieron pensar que ciertamente era una preocupación válida. También Heinz no lo veía como una total mentira. Sin embargo, también comprendió que tampoco era la verdad. Esto se debía a que, en todo caso, la lógica de Heinz era razonable en su mundo original, pero quizás no lo era tanto en este. En este mundo, existía una ley física diferente, la magia. Si ese fuera el caso, entonces, cosas como las pociones, que tenían un pie en la magia, podrían sin duda desviarse del sentido común del viejo mundo que Heinz conocía. De hecho, incluso una pequeña cantidad de poción curaba las heridas de un gigante del mismo modo que lo hacía para las razas más pequeñas. Por supuesto, debido a que la cantidad máxima de HP difería entre un humano ordinario y un gigante de hielo, el nivel de recuperación parecería ser diferente. Sin embargo, en realidad eran iguales. Por supuesto, como no había llevado sus experimentos tan lejos, esto era solo una suposición. Esto se basaba en el conocimiento de Heinz sobre Yggdrasil, que era lo más parecido a las leyes de este mundo. Por lo tanto, no significaba que no hubiera ninguna posibilidad de que el contenido de lo que decía coincidiera. Pensándolo bien, hubiera sido mejor que dijera que tenía un trastorno del gusto al principio. Si lo hubiese hecho, no tendría este problema ahora. Dicho esto, si hubiese dicho ese tipo de mentira, probablemente terminaría soportando alguna otra carga. Aunque me arrepienta ahora mismo, no puedo hacer nada al respecto. En este momento lo que necesito es algo con lo que pueda engañarlo, algo que él acepte, pero no se me ocurre nada. Fue un fracaso de mi parte pensar que lo había engañado bien y no pensar en excusas adicionales. Heinz movió su rostro ilusorio y cerró lentamente los ojos. Como solo era una ilusión, su campo de visión permaneció como estaba, sin cambios. Desde que aquellos dos le habían dicho, tu cara está inmóvil, como si llevaras una máscara, había estado cerrando los ojos intencionadamente de vez en cuando. Como las partes de su rostro que no estaban ocultas por la tela eran los ojos y las cejas, los lugares donde las expresiones eran más visibles, el propio Heinz no se había dado cuenta que resultaría un poco inquietante si enfocaba su visión en un punto y no moviera ni un centímetro de él. Por eso, bajo la supervisión de los gemelos, practicó y practicó. Ahora, si lo hacía conscientemente así, el proceso de cambiar su expresión era torpe, y no podía hacerlo inconscientemente, había mejorado sus habilidades lo suficiente como para que pareciera que había cerrado los ojos. ¿Qué reacción había tenido ante el silencio de Heinz? El jefe de farmacia continuó. Además, hacer este tipo de cosas así es. La productividad disminuye, eso es lo que significa. Que la cantidad de medicamentos que puedo hacer en un día disminuya es una gran pérdida para esta aldea. Era un argumento sólido. Como había varios druidas en la aldea, aunque eran de una posición inferior, generalmente podían curar heridas de urgencia. Sin embargo, aquellos que necesitaban las medicinas del farmacéutico eran los cazadores y otros que pasaban su tiempo fuera de la aldea, donde los druidas no se encontraban. Si un druida acompañaba a los cazadores, podría ayudarles cuando estuvieran heridos. Sin embargo, en los terrenos de caza propiamente dichos, un druida que no fuera bueno en el sigilo sería una carga para ellos. Desde la perspectiva de alguien sin muchos conocimientos de caza como Heinz, consideraría decir, ¿por qué no crean un campamento base y tienen a los druidas en espera allí? Pero esta aldea tenía sus propias reglas. En la mayoría de los casos, ese tipo de cosas surgían de los resultados del ensayo y error. En este mar de árboles no conocían esa práctica, y no había forma de que él pudiera decírselo en su posición de forastero. En primer lugar, ¿quién puede afirmar que no hay alteraciones en las hierbas medicinales cuando se colocan en este envase, verdad? Estas balanzas y platillos eran antiguos que utilizaba la familia Variare, quienes, hasta donde Heinz sabía, eran los alquimistas más destacados de este mundo. Puesto que incluso ellos utilizaban algo así, probablemente no debía haber ningún problema con ellos. Por supuesto, Heinz ya se lo había dicho. Le dijo que eran cosas que había recibido de su maestro, así que no debería haber ningún problema. Pero, aún así, el farmacéutico jefe insistió, ¿ese maestro tuyo usaba los mismos tipos de hierbas medicinales? No puedes afirmar que no haya habido cambios en estas hierbas medicinales, ¿verdad? Cuando le preguntó eso a Heinz, le fue difícil dar una respuesta. De hecho,
Debía que preguntar cómo podrían haber cambiado. Hasta aquí, con respecto a eso, dije antes que se cree que no hay diferencias. Has dicho se cree, ¿cierto? Eso no es una garantía, ¿verdad? En otras palabras, ni siquiera tú mismo tienes la convicción de que eso no vaya a ocurrir en absoluto. Lo que significa que no estás seguro, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? La medicina a veces puede perjudicar a las personas. Podría transformarse en algo que dañe a la gente debido a las alteraciones causadas al colocarlo en este plato. ¿Verdad? En primer lugar, creo que eso no ocurrirá. Por supuesto, eso puede ser cierto. Sin embargo, para investigar si es verdad, tendrás que preparar todas las medicinas y confirmarlo, ¿no es así? En primer lugar, cuando se investigue, en caso de haber un cambio mínimo, es posible no saber inmediatamente que se ha alterado. Luego, cuando hayan pasado unos días o semanas, podría cambiar significativamente. Si se utilizara en una persona que estuviera en estado crítico, una vida que podría haberse salvado cambiaría a una que no se pudo debido a esa pequeña alteración, ¿no es así? Un argumento sólido, una vez más. Mientras argumentaba contra esa hipótesis, Heinz no tenía ninguna prueba que le permitiera declarar que estaba absolutamente equivocado. Por lo tanto, le era imposible ganar la discusión. Y, además, los conocimientos de Heinz no eran más que una fina capa. Esto era malo. No podía inventar una historia hipotética basada en sus conocimientos como farmacéutico. Si alguien de la familia Variar estuviera aquí, sin duda podría refutarlo inmediatamente. Sin embargo, no podía retroceder aquí. Teniendo en cuenta la posibilidad que se le instruya para recordar con la lengua, realmente no podía retroceder. Si ese es el caso, por favor, hágalo así, maestro temporal. Llevaré los datos a la ciudad, y tal y como me dijo el maestro temporal, prepararé todas las medicinas e investigaré los distintos efectos. Antes que el farmacéutico jefe pudiera pronunciar una palabra, Heinz lanzó su declaración. Permitir a un oponente la oportunidad de contraatacar era el acto de un tonto. Por cierto, como Heinz era un tonto, recibía constantemente el contraataque de su oponente, se preguntó si eso era lo que llamaban fuego amigo. Especialmente por parte de Demir. El número de farmacéuticos en la ciudad no tiene la misma proporción como lo es aquí. Si consiguiera su colaboración, sería capaz de fabricar una gran cantidad de medicamentos de golpe, ¿no es así? Además, puesto que hay varias razas viviendo allí, para investigar si alguien puede usarlas sin problemas, también debo pedir prestada la sabiduría de los farmacéuticos de esas diversas razas, ¿no es así? El farmacéutico jefe parecía estar un poco incómodo. Que las recetas de las medicinas heredadas de la propia tribu, ya sea secreto o de otro tipo, se extiendan a mucha gente no sería algo agradable, ¿verdad? Heinz estaba de acuerdo con eso. Más que proteger un interés personal, dar conocimientos a seres que podrían convertirse en tus enemigos era una auténtica estupidez. De hecho, tampoco Heinz tenía la intención seria de hacer eso. Solo eran unas palabras apropiadas que tejió para engañarlo. Sus amigos también se lo habían enseñado a Heinz. Era precisamente porque los frutos del conocimiento eran monopolizados que tenían valor. Como parece que no tiene ninguna objeción, maestro temporal, si quiere, continúe. Tras recibir el contraataque de Heinz, el jefe de farmacia levantó la voz en lo que parecía un desacuerdo. Sin embargo, parecía que no se le había ocurrido una forma decisiva de lanzar su propio contraataque. Dejando caer los hombros, empezó de nuevo a poner hierbas medicinales en el plato. Sus movimientos eran rápidos. Para Heinz sería difícil tomar notas mientras completaba sus propias tareas de esta manera. Al parecer, eso era exactamente lo que pretendía su oponente. Aunque el trabajo del farmacéutico jefe estaba terminado, si Heinz no terminaba el suyo, no había duda que le haría un comentario sarcástico o algo por el estilo. Más que ser su intento de decir, démonos prisa y terminemos este desagradable trabajo, en la mente de Heinz no cabía duda que esta era su venganza por haber sido derrotado en su discusión. No me subestimes. Ciertamente, no había forma que él pudiera ganar contra el farmacéutico jefe, que había pasado muchos años fabricando medicamentos, en términos de velocidad. Sin embargo, también había pasado los últimos días junto a él repitiendo la misma tarea sencilla una y otra vez. Desde el principio, no tenía intención de admitir la derrota. Mientras su espíritu de combate ardía en su corazón, Heinz también empezó frenéticamente su trabajo. Capitalizó toda su experiencia hasta el momento para hallar al instante las pesas que se adecuaban al plato de hierbas medicinales que le entregaron.
A falta de tiempo para tomar notas, se limitó a machacar la información en su cabeza. Heinz jamás podría decir que tenía una mente aguda, pero eso no significaba que su capacidad para recordar cosas fuera inexistente. Conforme aumentaba la velocidad de Heinz, el farmacéutico jefe se movía aún más rápido. Ambos estaban absortos en sus tareas, como si estuvieran compitiendo entre sí. Si un tercero con la cabeza fría estuviera allí, sin duda habría lanzado una o dos bromas. Sin embargo, esto es interesante. Mientras Heinz recordaba cómo preparar la medicina, pensó en sus efectos. El efecto de esta medicina es muy débil. Sin embargo, si la medicina y ese método se usan simultáneamente, quizás tengan una sinergia inesperada. Para los jugadores de Yggdrasil, utilizar la absurda cantidad de datos del juego para idear nuevas tácticas era una de las cosas más divertidas que podían hacer. Heinz, no, Suzuki Satoru, no era una excepción. Utilizar las tecnologías de este mundo para crear medicinas que no existían en Yggdrasil, revelaba la posibilidad oculta de poder utilizarlas en nuevas tácticas de batalla. Usar ítems mágicos en lugar de magia para compensar sus puntos débiles. No, hacer eso tomaría tiempo. Algo que se puede hacer en un periodo de tiempo mucho más corto. En la práctica, probablemente tendría que verificar si había o no alguna sinergia entre ellas. Aún así, para Heinz era emocionante la perspectiva de adquirir una nueva táctica. ¿Ya tengo una conexión? Si dijera algo, probablemente me enseñaría un montón de cosas más. La razón por la que no lo había hecho era porque hasta ahora, Heinz había dedicado todo su tiempo libre a estudiar algo mucho más diferente. Había dejado la adquisición de la tecnología de este mundo a Titus y a todos los demás. Sinceramente, gestionar una organización, un estado, es imposible para mí. En lugar de hacer eso, ¿no sería mejor para mí estar en una posición de investigación tecnológica después de todo? Además, disfruto más con esto. Pensó una vez más en lo que había sentido vagamente desde el principio, cuando comenzó a aprender sobre las medicinas aquí. Si Suzuki Satoru tuviera una mente sobresaliente, aunque Heinz no la tenía, habría aprendido bien las dos cosas. Sin embargo, ese no era el caso. A pesar de ello, había dividido sus esfuerzos en un campo en el que él mismo no era bueno, incluso se podría decir que había sido una pérdida de tiempo. Hasta ahora, ¿estaba pensando en huir del trabajo? No. La gente tiene áreas para las que es más adecuada. Cuando regrese a Nazarik, trataré de pedir un traslado de departamento a Albedo. Pero, ¿eso no sería una traición a la fe de los NPCs que tienen en mí? Como maestro de gremio y la persona que se autodenomina Ainzoalgaun, ¿es lo correcto? Me pregunto, ¿qué dirían todos? Ah. Cuando las manos del farmacéutico jefe se detuvieron repentinamente, la competencia y los pensamientos de Heinz llegaron a un abrupto final. El farmacéutico jefe se dio la vuelta, hacia la entrada. Parecía que Heinz iba a esbozar una sonrisa de victoria en su rostro, pero inmediatamente lo enmendó y miró en la misma dirección. No parecía que hubiera nadie. En ese caso, trató de agudizar el oído. Tenía la sensación de que algo sucedía a lo lejos. Sin embargo, había indicios de que aquel ruido no procedía de una emergencia, como si un monstruo estuviera atacando la aldea o alguien estuviera herido. Ustedes fueron los últimos en venir de la ciudad, ¿verdad? Oh, sí. No he oído que viniera nadie más que nosotros. Podría ser. Sí, es cierto. Cuando alguien viene a esta aldea es así, supongo. Se trata también de un forastero. ¿No habría este tipo de reacción si se tratara de uno de los elfos oscuros de por aquí? Suponiendo eso, ¿tal vez vino un elfo? ¿O tal vez era alguien de Nazarik? No, pensó Heinz. Si querían contactar con Heinz, tenían mensaje y otros métodos para hacerlo. Resultaba difícil imaginar que hubiera venido alguien de Nazarik. Sin embargo, si la otra parte era un elfo, entonces solo se le ocurrió un tipo de persona. ¿Podría ser un vendedor ambulante? Podría ser. Aunque también tengo la sensación que se trata de algo un tanto diferente. Probablemente no tenga nada que ver con nosotros. Si ha pasado algo, alguien debía venir enseguida. El farmacéutico jefe respondió como si tratara de convencerse a sí mismo que era cierto, y giró de nuevo hacia el escritorio. Lo más importante es que sigamos con nuestro trabajo. Puede que tu maestro también te lo haya enseñado, pero al mezclar, hay tipos de medicamentos cuya eficacia puede deteriorarse con el paso del tiempo. Su trabajo progresaba mucho más lento que hace un rato, pero pronto se verían obligados a interrumpirlo.
Uno de los elfos oscuros de la aldea se apresuró a entrar completamente sin aliento. Mango-sa, la voz del elfo oscuro que había entrado repentinamente perdió su vigor al ver a Ainz. Oh, Fior-san. Perdóneme por interrumpir su trabajo. No había ningún aldeano que no supiera que Ainz había estado rondando la casa del farmacéutico jefe para buscar su instrucción. Sin embargo, algo había sucedido y parecía haberlo olvidado debido a su impaciencia. Así que hay una disculpa para mi aprendiz temporal, pero no una para mí. ¿Qué demonios es esto? El farmacéutico jefe murmuró, pero seguramente no lo decía en serio. Tenía una cara de insatisfacción, pero en cierto modo también parecía la de un niño travieso. Oh. Lo siento, Mango-san. Siento haberte molestado. Mango Gilena, ese era el nombre del farmacéutico jefe. El elfo oscuro que se había disculpado con él no dejaba de mirar a Ainz, parecía que no iba a tocar el tema. Ah, si se trata de algo que no debo escuchar, entonces, ¿qué tal si salgo fuera? No, en realidad no es nada de eso. Pero, verás. Mango-san. Un elfo vino a la aldea hace un rato, y dijo que el país de los humanos fuera del bosque está atacando muy cerca. Cuando dijo eso, miró a Ainz una vez más. Ya veo, si ese es el caso, no significa que el país en el que vivo sea el que atacó. Pienso que es, probablemente, un país llamado la Teocracia, un país que está cerca del mío. Escuché historias sobre ellos atacando el país de los elfos antes. Una expresión de alivio apareció en el rostro del elfo oscuro. Y el elfo vino a decirnos que nos aseguráramos de enviar tropas desde esta aldea. Ese elfo también ha de informar a las otras aldeas por lo que ya ha dejado la aldea, sin embargo, parece que los ancianos quieren tener una reunión sobre lo que debemos hacer a partir de ahora. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.